Enfoque nuestro tiempo con Marina conduciendo. Vamos a hablar de temas de interés. Enfoque nuestro tiempo con Marina conduciendo. Una cita semanal, no te la pierdas jamás. Enfoque, enfoque. Gente de Telered Provincial, gente de BBT, gente que nos acompaña, que nos sigue por tantos espacios en los que intentamos semana a semana comunicarnos con ustedes, llevando temas que tienen que ver, como decimos siempre, temas que pueden llegar a ser comunes y temas que obviamente de los cuales estamos y somos parte todos los días. Y bueno, estamos en este caso particular hablando de algo muy pero muy sensible fundamentalmente a lo que tiene que ver con la humanidad. Y estuvimos mostrándole lo que había sido este grupo de chicos que habían obtenido un premio muy pero muy importante en Europa la semana pasada y que fueron acompañados, sostenidos y apoyados en su crecimiento para transformarse en los tigres, estos chicos con discapacidad que lograron a través de todo ese apoyo, de todo ese acompañamiento, grandes cosas, no como por su característica, sino por su humanidad y por la humanidad que los acompañó en todo ese proceso. Es un momento muy pero muy sensible hablar de la discapacidad en la Argentina. Estamos escuchando permanentemente hablar de ese tema y, por cierto, no con buenas noticias. Por eso elegimos aquí Capilla del Señor, porque como te decía semanas atrás, es un espacio, este es un lugar donde aquí la gente tiene una vivencia muy particular para con el otro. Lo hablamos de los chicos con nombre y apellido. Capilla del Señor es un lugar, Exaltación de la Cruz, es un distrito donde todo el mundo se conoce. Pero vamos a hablar con Roxana de discapacidad, vamos a hablar de derecho y vamos a hablar de conocer el tema de la discapacidad. Porque más allá de ponerle nombre y apellido, es fundamental entender de qué estamos hablando. Ese es el aporte que queremos hacer a través de este programa del día de hoy. Que vos también entiendas, porque como también decimos en algún momento del programa, nadie está libre. Y vivimos en sociedad, en la cual sí o sí, todos necesitamos de todos. Nadie está excluido de necesitar del otro. Arrancamos nuestro tiempo con este enfoque. Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. Si tu sueño es un Chevrolet, Tolosa Pilar es tu concesionaria para concretarlo. Líderes en servicio personalizado. Tolosa Pilar, agente oficial Chevrolet.
Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Oferta exclusiva en Neumáticos Perlo. Compra 2 neumáticos y obtén el segundo con un increíble 50% de descuento. No te pierdas esta oportunidad. Visítanos en Lago Marcino 273, Pilar. Ya le vamos a estar contando la historia de este patio, pero hoy nos convoca a otro tema. Fue un tema hermosísimo el que compartimos con ustedes la semana pasada, hablando de lo que se generó y lo que se había generado en Exaltación de la Cruz, en este equipo de Tigres que nos había representado en el mundo de tan buena manera, con gente que un día se decidió a poner su corazón y su vida en pos de que los chicos tuviesen un espacio para crecer como todos nos merecemos. Y ese punto de la discapacidad fue el convocante. Entonces vinimos por ella, por Roxana. Roxana es una persona que trabaja hace muchísimos años en este tema y sabe mucho. Hoy que estamos viendo mucha improvisación en tantas cosas, quisimos venir a charlar con alguien que supiese de verdad cómo se cocina, con la dificultad que se cocina, engendrar espacios para estas personas
porque no hablamos de chicos, porque uno viste que asocia la discapacidad con el síndrome de Down y asocia la discapacidad con el chico con síndrome de Down. Y la discapacidad no tiene edad y no tiene condición. Exactamente. En realidad es un tema que de muchos años, que es muy visible porque con los años se han adquirido los derechos de las personas con discapacidad y se visibiliza, y las personas con discapacidad tienen su espacio, tienen derecho a tener su asistencia, pero es verdad que en la cocina, como decís vos, el fueguito cuesta mucho sostener, porque es verdad, no es solo un niño. Antes se pensaba la discapacidad de... Inclusive el logo, ¿no? Era una silla de ruedas, sí. Era una persona con síndrome de Down, y hoy por hoy en realidad hay diferentes cuestiones con las que las personas tienen que enfrentar desafíos. La discapacidad lo que señala es la necesidad de esa persona de ser acompañada, porque requiere de ciertas asistencias debido a los desafíos que tienen que enfrentar, ya sean sociales, arquitectónicos, de diferentes índoles, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Y la verdad es que es un tema extremadamente complejo que requiere no solo del amor y de la empatía, sino del conocimiento y de la ley, fundamentalmente, y de un Estado que pueda acompañar eso. Vamos a poner un ejemplo, porque es un ejemplo que creo que usted es con el que más se va a encontrar, porque, bueno, si usted no encontró la información es porque realmente estuvo viviendo dentro de un caño, con referencia al tema del autismo, que fue, y quien les habla, yo me enteré que existía una cosa que se llamaba autismo, una discapacidad que se llamaba autismo no hace muchos años, y después lo asociaba con un problema auditivo. Ay, sí, no, porque los autistas lo que tienen el problema con... Ay, che, no tienen cohetes que molestan a los chicos autistas. Bueno, no es tan así. Y a través de Ian, este chico que más que un chico autista es un titán, realmente. Aparte, a mí me sorprende el nivel de capacidad intelectual que tiene Ian. Ahí empezamos a entender y empezamos a conocer, y ahí hicimos notas, cuál era la complejidad del autismo. Y tomo el autismo porque es con el que más la gente hoy se va a dar cuenta. Vos decís, bueno, está bien. Y un día me dicen, no, porque lo noto que el pibe hace esto, hace el otro, y un día me detectan que tiene tal grado de autismo, porque aparte hay tantos grados como personas, o sea, es como no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? Decía mi papá. Y con el autismo pasa lo mismo, o sea, no es que a este chico tiene autismo y tiene el mismo problema que él, no, las complejidades son diferentes. O sea que no es que te dan el manual y te dicen, anda a tu casa con este manual que lo vas a resolver, no, porque yo tengo que, el chico no es igual al otro. Exactamente, sí, en realidad es, ya sea en el trastorno del espectro autista, que precisamente tiene ese nombre ahora, es TEA, porque hace muchos años se clasificaba como autismo. Luego aparece una nueva clasificación, que es el trastorno del espectro autista, donde abarca a ciertas características, pero no quiere decir que estas características que aparecen en una persona, en un niño, una niña, tiene que ver, que son exactamente igual a otro. Pero eso tiene que ver con todas las discapacidades. En síndrome de Down también aparece, ya que nombrábamos hoy síndrome de Down. Un niño, un joven, un adulto con síndrome de Down no es igual al otro. Hay características, hay necesidades asistenciales y desafíos que tienen que sortear de alguna manera, pero cada uno es totalmente distinto al otro. Por eso la complejidad. El abarcar, por ejemplo, una persona con autismo no va a ser el mismo tratamiento que quizás otro, pero sí va a requerir de determinadas asistencias y tratamientos. Hay niños con autismo que la mayoría quizás sí tienen dificultades en lo sonoro, pero no todos, y otros tienen dificultades en otros aspectos, quizás en determinados objetos, en determinados otros tipos de sonidos. Y bueno, eso hace también la complejidad. Creo que la comunidad TEA se ha hecho muy visible últimamente, no solo por el incremento de
se ha detectado tempranamente, digamos, esta problemática, y entonces también ha posibilitado abordarlo tempranamente y se visibiliza como mayor cantidad. En realidad tiene que ver también con un movimiento no solo de que hay más, sino que se visibiliza. La comunidad, sobre todo en todos los lugares están las comunidades de padres TEA, que bueno, en realidad deberían ser madres TEA, en realidad hace que se visibilice y que se entienda que tienen que haber determinados cuidados, porque también tenemos que ser respetuosos de esos espacios, o sea que los espacios tienen que ser para todos. Y déjame, porque estamos hablando de que no es que ahora apareció no, ahora se visibiliza. Hubo a lo mejor años y años y años que tu abuelo, tu tía, tu bisabuelo tenía esta limitación, digamos, o esta discapacidad, y no era detectado, o sea, no se desconocía de qué se trataba. No es que ahora hay más detección, ¿no? Sí, exactamente. Antes, en realidad, inclusive era impensado que una persona, un niño, cuando tenía determinada problemática, fuera a una escuela común, ¿no? Era como impensado, entonces tenían como todos iban a una institución y no era visibilizado, no es como que iban a la institución, después de la institución quedaban en la casa y ahí se cerraba la cuestión. Es que había también un tema social. ¿Cuánto hay de esto de no mostrarlo por ahí, o de no mostrar que era, ¿cómo te puedo decir? Hasta duele decirlo. El hecho de que tengo un hijo con discapacidad y que la gente no lo sepa, no se entere. Había mucha de esa patología, todavía existe, ¿no? Sí, hay estigmatización. Vos sabés que yo recuerdo mucho en mis diferentes trabajos y más de 30 años que siempre fui esto de mostrar, de incluir y de que todos tengan las mismas oportunidades, cada uno con sus desafíos, porque los tenemos todos. Y recuerdo que muchos me decían, no diga, señor que somos de 501, porque somos los locos acá. Era como esta estigmatización, ¿no? Como que determinada comunidad tenía que tenerse distancia. Qué feo que los chicos lo percibiesen, ¿no? Esto estoy hablando de hace muchos años, gracias a Dios cambió, pero lo que todavía cuesta a nivel social y todavía es un tema que lamentablemente lo sigo viendo, que tiene que ver como que son merecedores del amor, pero no del respeto, ¿no? Es como, ay, qué bien, qué amor, pero acá estamos en un punto. Qué amor, pero no es amor. O sea, obviamente el amor lo tenemos que tener para todas las personas, pero fundamentalmente el respeto, porque también he pasado por situaciones de observar que muchos dicen, ay no, pero si tiene determinada cuestión, ay no, ay qué amoroso, pero que no venga porque grita, ¿no? Entonces ahí está el punto que creo que la discapacidad aún escucho, lamentablemente, y por eso creo que es el tema que está para tratarse, que tiene que tener su respeto, y el respeto fue a partir de la ley también, ¿no? Esto de que las personas tienen que estar incluidas, de que tiene que haber propuestas para todos, que un certificado de discapacidad no te limita a determinadas cuestiones, pero sí te tiene que acompañar a que vos puedas acceder a esas cuestiones, ¿no? Exactamente, si vamos a hablar, obviamente es un tema para poner en el tapete. Yo lo que vine acá es a informarme a través tuyo y de toda tu trayectoria, de todo lo que fue esta construcción, que no es que ya terminamos de hacer la construcción, no, vamos poniendo ladrillo, y a lo mejor es una construcción que no se termina nunca y que no se debe terminar nunca, porque siempre debemos ir por más, siempre debemos intentar ser mejores, siempre la inclusión absoluta, no sé si alguna vez la vamos a poder tener, esa cosa de decir, no, si ahora sí somos todos iguales, no, y tenemos todos los mismos derechos, y los derechos los tenemos todos, y aquellos que tienen una discapacidad, sea cual fuere y sea la edad que fuere, debe tener el tratamiento por parte del Estado que esa persona se merece, porque para eso está el Estado, para garantizar de que todos tengamos los mismos derechos, ¿o me equivoco? Exactamente.
exactamente. Es todo un tema, ¿no? A veces se cree que, bueno, inclusión es poner... La rampa, la bajada. Claro, exactamente, ¿no? Supongamos, sí, somos un lugar... La baranda, en el baño. Exactamente. Que está muy bien, eso Obvio. tiene que estar. Pero la inclusión es que esa persona, todos pueden subir esa vereda, no que solo algunos. La inclusión es, bueno, hay quienes pueden concurrir a una escuela común. No todos pueden hacerlo, pero la inclusión es que el Estado ofrezca la posibilidad de que esa persona pueda estar en una escuela común. Si la escuela común no es la mejor oportunidad para esa persona, pueda tener otro espacio también donde pueda ser acompañado y llegue a su educación y a su recorrido, a su trayectoria educativa de todos modos, o sea, que el espacio esté. Lo que pasa que los espacios de inclusión, los espacios donde aquellas personas con discapacidad, asistidos como deben ser, pueden estar en las escuelas comunes, como vulgarmente se le dice, habla de una inclusión no solamente de esa persona, sino también de todo el resto que se acostumbra a convivir en este entorno y que este mundo está hecho y que lo debemos diseñar con iguales oportunidades para todos. Exactamente, de eso se trata la discapacidad, ¿no? Que la discapacidad no abre, exactamente, creo que socialmente lo que abre es las oportunidades inclusive para todos, porque lo que muestra la discapacidad es la diversidad. Y la diversidad está en la discapacidad, pero está en todos. Es verdad que se dice escuela común, pero es escuela de nivel, pero es esto, la escuela es para todos y es un lugar de oportunidad. Y la diversidad, y con toda la complejidad que está presentando hoy la sociedad, ¿no? Donde es totalmente diversa, ya sea en la escuela, en un ámbito laboral, la diversidad es notoria, que no necesariamente tenga que ver con la discapacidad, pero lo que nos enfrenta es qué tan preparados estamos para hacernos cargo de la diferencia, ¿no? Este es el punto. Pero es que lo que hay que trabajar, mientras yo te escuchaba, en lo que debemos trabajar es en nuestra discapacidad, en nuestra falta de capacidad de ser lo suficientemente amplios mentalmente como para entender que el espacio, yo tengo que correr la silla para que también pueda participar el otro. Exactamente, pasa exactamente por ahí. Nadie es que va a tener, yo escuchaba esto, bueno, no, tenés discapacidad y es porque vas a tener beneficios, ¿no? Hemos escuchado como, ¿por qué vos vas ¿Por qué tenés que no pagar peaje? Bueno, sin poder entender la problemática, pero es porque en realidad como sociedad también tenemos que aceptar que las diferencias están y que el otro merece el mismo respeto que merezco yo, que no tiene que ver con la cuestión de si él paga y yo no pago. Tiene que ver, porque eso es no saber, y eso tiene que ver con algo que no se puede transmitir, la complejidad de portar una discapacidad, ¿no? Porque... a eso quería ir, ¿no? Es decir, no es que, ay, no, ¿y por qué? ¿Por qué va a tener tal beneficio y yo no? Porque, bueno, porque crear los espacios y trabajar y apoyar y acompañar, porque bueno, vamos a partir desde un niño, desde cuando te dicen, bueno, tu hijo tiene tal cosa, y a partir de ahí tenés que reprogramar absolutamente tu vida, y ese niño no puede quedarse solo, o no viste cuando vos acá en un espacio tan amigable como es Capilla del Señor o como es Exaltación de la Cruz, que el pibe puede ir solo al colegio, bueno, él no. A él hay que acompañarlo, entonces yo no puedo trabajarlo, tengo que esperarlo, tengo que acompañarlo en el deporte, motivarlo, encontrar un montón de herramientas, mucho más que cualquier chico para que él se entretenga, para que él crezca, para que él madure como corresponde. Sí, a nivel familia, generar una red de contención y en realidad todo lo que tiene que ver con discapacidad no es la persona, es todo, o sea, no es solo la persona, es la persona, la familia, la sociedad, que tiene que ver con la red asistencial, ya sea en salud, en educación, a nivel familiar, a nivel de la comunidad. Entonces, a veces lo que sucede es que en la discapacidad, si vamos al caso del niño, esa familia, y bueno, no puede tener la misma capacidad laboral, esa mamá, que puede tener otra, porque quizás en muchos tampoco es que se puede contratar una niñera, porque la problemática presenta
un especialista que pueda acompañar. Y además es la cantidad de tratamientos, por ahí medicaciones que sabemos que económicamente son muy costosas. Entonces hay un montón de cuestiones, ¿no? Donde, bueno, salir no es tan sencillo, requiere de un montón de apoyos. A veces es salir también con apoyos, ya sea de humanos, de recursos humanos, también con apoyos ortopédicos, con diferentes tipos de apoyos, y eso es muy costoso. Y no tiene la misma posibilidad que una persona que no está transitando una discapacidad. A eso agregale la permanente presencia en el médico, en el especialista, en el terapeuta, en el psicólogo, o sea, que tenés que estar yendo y viniendo todo el tiempo y no como normalmente por ahí vas por un resfrío porque está, no sé, me parece que levantó fiebre. O sea, todo esto tiene una mayor complejidad en esos contextos. Sí, además no es tan sencillo que una empresa tome una mamá de un niño, por ejemplo, con discapacidad, porque esa mamá no puede dar el 100% de su capacidad laboral porque requiere de estar presente en la asistencia de su pequeño. Entonces, y sobre todo además con todo lo que transita, ¿no? Porque también es esa familia con todo lo que transita a nivel de todo lo que se juega en el porvenir, en el futuro de su hijo, ¿no? Que es algo que se juega todo el tiempo cuando uno es padre, es madre, en pensar el futuro de su hijo. Entonces es todo el tiempo proyectando y armando red para cuando ellos no estén, pero no pueden pensarse por fuera de esa situación, ¿no? No tienen espacios propios. ¿Cuántas mamás uno escucha que están 24/7 dedicados a su hijo, pero no pueden tener espacios propios, ni en lo laboral, ni en o sea, ni siquiera en lo personal, ni poder tener su espacio propio de un momento de distracción? Entonces, en esas cosas el Estado tiene que estar presente, tiene que darle la posibilidad de cubrir los tratamientos. Esto es así y es por ley, por eso digo, la ley marca que en discapacidad y el certificado único de discapacidad es un documento que va a avalar, digamos, los derechos, que es en los tratamientos la cobertura al 100%, en las instituciones, en el transporte, pero no es porque, uy, qué beneficio, no, se les está otorgando un derecho, no es un privilegio, esta es la diferencia, ¿no? No, pero bueno, hoy todo eso, toda esta información tan interesante y tan rica que nos estás dando y que nos está abriendo la cabeza, también está contaminado con esto de que, claro, sí, lo que pasa es que había 400.000 millones de discapacitados en el país, que no era así, y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar todo, vamos a sacar todos los derechos y vamos a empezar todo de nuevo. Ahora vení otra vez, demostrame que vos realmente mereces ese certificado de discapacidad, y con ese, digamos, pretexto, limpiamos derechos y mientras tanto ahorramos unos mangos, pero porque se ahorra, el Estado ahorra no pagando este acompañamiento, ¿no? Y eso es todo un debate, ¿no? En estos llamados también se hacen desde equipos que evidentemente no están pudiendo leer lo que pasa a nivel social con respecto a la discapacidad. Los llamados son realizados de modo que no son accesibles. Ya partiendo de ahí, uno no está siendo inclusivo desde el propio espacio, ¿no? Con lenguajes técnicos que para quizás personas con discapacidad intelectual no lo pueden llegar a resolver, no pueden llegar a comprender la problemática que se les está planteando, lo que los deja por fuera, o personas con discapacidad visual, porque no está seleccionado si alguien tiene discapacidad visual que le está llegando. Lo que uno está dándose cuenta es que están quedando por fuera en realidad, no están pudiendo abrir el panorama. Entonces genera esta cuestión, ¿no? ¿Qué tipo de llamado se está haciendo? Y el Estado pudiendo entender que no es un gasto. O sea, ahí no se está pudiendo discernir que en realidad no es un gasto, esto es algo que tiene que suceder y es una inversión, porque estamos teniendo que las personas con discapacidad están teniendo mayores posibilidades laborales, mejor calidad de vida, mejor pronóstico, y eso es parte de un trabajo del Estado. O sea, y el Estado no es una persona, somos todos, o sea, sos vos también en tu trabajo, en pudiendo hoy poner la problemática, en pudiendo presentar
lo bueno y lo malo, ¿no?, que trae esto, que todo el tiempo se tiene que replantear y todo el tiempo están y que tiene que ser así, ¿no?, todo el tiempo repensarse. Antes de irnos al próximo bloque, quiero redondear algo, porque yo pensaba el otro día, ¿no? Uno cuando habla de discapacidad, como decíamos al principio, uno por ahí visualiza el niño, la mamá que, bueno, se entera y que, bueno, ahí empieza toda la revolución familiar, hay que organizarnos diferente, hay que hacer con todo la problemática que viene con esto, que viene sin manual y que el mío es diferente al tuyo y al otro y al otro. Pero ¿qué pasa con el adulto discapacitado? ¿No? Que me imagino es una problemática, porque viste, la ternurita por el nenito por ahí te nace, si sos medio, ¿no? No le quiero poner la palabrita, pero por el nene por ahí te nace un poco de ternura. Ahora, por el adulto mayor, que está hoy en un contexto pero tan ninguneado, porque parece que llegar a ser jubilado en este país y ser adulto es el peor castigo que te puede tocar en la tierra. ¿Qué pasa con ese abuelo discapacitado? Es tremendo también para la familia y es tremendo para la persona. A veces gestionar el certificado de discapacidad, bueno, en los adultos es toda una cuestión de poder sortearse, porque aún vienen con lo que se aprendió de pequeño, ¿no? Cuesta mucho, la sociedad en los años, todo el tiempo nos estamos replanteando. Y bueno, muchos también se les abre esto de voy a tener un certificado de discapacidad, y es asociado a un estado de estigmatización y como de una categoría inferior, ¿no? Como si alguien por portar un certificado de discapacidad ya estuviera segregado. Esto se ve mucho en los adultos, ¿no? Cuando en realidad se empieza a explicar cómo se les abren los derechos, que el Estado también los va a acompañar, van a poder tener la cobertura, por ejemplo, de esa medicación, que tan difícil es poder lograrla de otra manera, al 100%, o que la obra social tiene que cubrir su audífono, por poner un ejemplo. También empiezan a entender que, bueno, en realidad ya no están solos, porque lo que hace es eso, ¿no? Decir, bueno, ya no estoy solo. Psicológicamente, no ser tan dependiente de, sino decir, no, hija, hijo, a mí me pagan el audífono, yo tengo el audífono, o sea, esa cosa que tiene que ver con la dignidad también del adulto mayor, ¿no? Y ahí es donde está el traspaso, ¿no? Al principio ese shock de decir, voy a tener un certificado de discapacidad, a remontarse a los viejos tiempos donde eran segregados, y ahora entender que no solo que mejora su calidad de vida, que pueden escuchar, que pueden tener su autonomía, su independencia, que pueden tener su estacionamiento en el lugar donde les corresponde, bueno, todos estos beneficios, ¿no? Que son necesarios. Bueno, a ver, es increíble, estamos en el año 2025, se empezó a contar después de Cristo. ¿Usted entiende esto? 2025, después de Cristo, es decir, ya existía la humanidad antes del año 2025, no se contaba. Y en el año 2025 hay que estar explicando que los seres humanos tienen derechos y que los derechos no están pendientes de un hilo del antojo o de lo que se le ocurre o de lo que yo pienso como persona, sino que es una construcción de la humanidad y que nadie, y eso sí, nadie es nadie, tiene derecho a venir a decirme a mí, hoy no, o hasta acá. Porque los derechos llevaron años de construcción. Nos vamos a ir a un corte, va a venir Angelito con un pequeño resumen deportivo, pero vamos a seguir hablando porque vamos a hablar con Roxana de la complejidad actual. ¿Qué es lo que hoy en realidad está pasando y cuáles de esos derechos arbitrariamente a alguien se le ocurrió limpiar?
Siempre Marina. De lunes a viernes, de 12 a 13, en la X, Siempre Marina, con Marina Perlo. Noticias, música, espectáculo, deportes y más. Y aquello que querés saber y no te lo cuentan en ningún otro lugar, te lo cuenta Marina, con su inconfundible estilo. Siempre Marina, con Marina Perlo. Al mediodía, en la X, 100.3. ¿Estás buscando colegio para tus hijos? El Colegio Santa María te ofrece educación bilingüe de doble turno, desde sala maternal hasta secundaria. En un entorno natural, combina tradición y tecnología. Con estándares internacionales de excelencia académica, desde hace más de 30 años, forma alumnos para Pilar y el mundo. Ya comenzó la inscripción 2026. Sala maternal, vacantes limitadas. Acércate al colegio o chatea con nosotros visitando colegiosantamaria.com.ar. Corralón Forestal, Ruta 6, kilómetro 181, Los Cardales, frente al Parque Industrial de Cardales. Corralón Forestal. Hierros, mallas, ladrillos de todo tipo, carretillas y hormigoneras Durol, chapas Durlock, maderas para obra y mucho más. Corralón Forestal. Ampliamos, consolidamos y defendemos tus derechos. Consejo Deliberante de Pilar. www.hcdpilar.gov.ar. Exaltación más seguridad. Realizamos la instalación de cámaras en nuevos puntos del distrito. También colocamos nueva luminaria LED. Seguimos trabajando en la nueva Exaltación. Municipalidad de Exaltación de la Cruz. Real Pilar se trajo un empate de campana este último domingo por la cuarta fecha del campeonato clausura de la Primera B Metropolitana. En lo que fue el empate jugado en la cancha del conjunto violeta, había comenzado ganando justamente Villa Dálmine con gol de Maximiliano Resquín en lo que fue el gol a los 3 minutos, pero después el empate llegó por medio de Iván Schmidt, que terminó siendo una de las figuras del conjunto pilarense. Marcó a los 22 minutos lo que fue el 1-1 para el equipo de Gabriel Torres, que salió a la cancha con Matías Cano bajo los 3 palos, Gastón Díaz, Ariel Lotermil, Juan José Rodríguez y Enzo Franco en defensa, Nahuel Ríos, Martín Gómez, Iván Schmidt y Matías Croco en la mitad del campo de juego. Brian Martín y Nicolás Vidal completaron el 11 titular para el conjunto pilarense, que como decíamos se trajo un punto de campana, se ubica en la quinta posición con 6 unidades y este próximo fin de semana de local va a estar jugando frente a Argentino de Quilmes el próximo sábado a las 15:30 por lo que será la quinta fecha de este torneo clausura. Seguimos en el ascenso del fútbol argentino, pero nos vamos a la Primera C y de campana nos mudamos a San Miguel porque tenemos que hablar de Juventud Unida, que este fin de semana ganó 2-0 frente a Deportivo Paraguayo y subió a la sexta posición del campeonato. El conjunto de San Miguel ganó por 2-0 después de lo que fue el empate 0-0 en los primeros 45 minutos. Los goles llegaron en el complemento. En primera instancia, a los 31 minutos, Juan Pereira ponía el 1-0 para lo que era la victoria parcial por 1-0 y minutos más tarde, a los 39, Brian Maidana marcaba el 2-0 para Juventud para cerrar una victoria por 2-0 frente a Deportivo Paraguayo y sumar puntos en lo que tiene que ver la tabla de la zona B de la Primera C. De esta manera el conjunto de San Miguel se ubica sexto con 22 puntos. Más arriba aparecen Camioneros, líder con 36, Luján, que aparece con 35, Estrella del Sur con 29, 27 para Argentino de Rosario y Sportivo Barracas con 22. En la próxima fecha el conjunto de San Miguel va a estar visitando a Yupanqui a partir de las 14 horas el próximo sábado por la fecha número 18 del campeonato, buscando estirar su racha y seguir sumando puntos y escalar posiciones en la zona B del torneo clausura. Este fin de semana tuvimos la final del Mundial de Clubes en los Estados Unidos, este torneo donde participaron los equipos argentinos. Hablamos de Boca y de River, ambos eliminados en la fase de grupos. Y este domingo tuvo a su primer campeón y fue nada menos que el Chelsea, el equipo de Enzo Fernández, con doblete de Cole Palmer. Todos los goles fueron en la primera parte
El futbolista inglés marcó en primera instancia el primer tanto del partido con asistencia de Malo Gusto para poner 1-0 la cosa frente al Paris Saint-Germain, frente al último campeón de la Champions. Después nuevamente el futbolista inglés terminó marcando el 2-0 en lo que fue un verdadero golazo con una asistencia de Colwill, y después ya el otro futbolista que terminó sentenciando el encuentro solamente en el primer tiempo fue Joao Pedro, otra vez con una gran participación de Cole Palmer en lo que fue su asistencia al gol de Joao Pedro, futbolista que llegó solamente para jugar este Mundial de Clubes y terminó marcando 3 tantos en lo que fue este Mundial para darle nada menos que la consagración al Chelsea frente al Paris Saint-Germain. El conjunto inglés salió al partido con Sánchez en el arco, Malo Gusto, Chalobah, Colwill y Cucurella en la defensa. Después en el medio campo estuvo James, estuvo también el ecuatoriano Moisés Caicedo, Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto y Joao Pedro componieron el 11 titular que arrancó el encuentro ahí en New York, en los Estados Unidos. Por otro lado, en el Paris Saint-Germain, Donnarumma estuvo en el arco, Nuno Méndez, Beraldo, Marquinhos, Hakimi en la defensa, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz en el medio campo, mientras que Kvaratskhelia, Dembélé y Doué fueron los titulares para el equipo del español Luis Enrique. Como decíamos, el Chelsea se terminó quedando con la victoria y levantando este primer Super Mundial de Clubes, ganando 3-0 la final frente al Paris Saint-Germain. En semifinales había eliminado nada menos que al Fluminense por 2-0. Anteriormente había ganado 2-1 frente al Palmeiras, mientras que en su duelo de octavos de final había ganado también su partido por 4-1 frente al Benfica. De esta manera el conjunto inglés se convierte en el primer campeón del Super Mundial de Clubes, con lo que fue esta consagración, como le decíamos, frente al Paris Saint-Germain, nada menos que frente al campeón de la Champions. Tenemos que hablar del fútbol argentino y tenemos que hablar de Ángel Di María, porque este sábado tuvo su reestreno con la camiseta de Rosario Central. Angelito jugó su primer partido en su vuelta al conjunto rosarino, al canalla, y marcó el tanto del empate en lo que fue el encuentro de Rosario Central frente a Godoy Cruz. De penal, Angelito Di María a los 78 minutos ponía el 1-0 parcial para lo que era la victoria del canalla. El gigante de Arroyito 1-0 frente al Tomba de Mendoza, pero finalmente Poggi terminó marcando lo que fue nomás el 1-1 cuando faltaban solamente minutos para que finalice el encuentro ahí en Rosario. De esta manera Ángel firma su vuelta al conjunto rosarino después de una gran carrera al nivel europeo y también a nivel de la selección. Repasamos algunos de los números de Angelito Di María en su larga carrera en el fútbol europeo. Recordemos que después de lo que fue su pasar por Rosario Central en su primera etapa, se fue al fútbol portugués, donde jugó en el Benfica. De ahí llamó la atención nada menos que del Real Madrid, donde se culminó su pase en 2010. Después de ahí empezó a deambular por algunos equipos del viejo continente, entre ellos el Manchester United. Después tuvo un paso por el Paris Saint-Germain. Después nada menos que tuvo otro paso por la Juventus. Después volvió al Benfica y finalmente su segunda etapa en Rosario Central. Entre sus títulos más destacados a nivel clubes se destaca una Champions con el Real Madrid, donde fue MVP de esa final, y obviamente todo lo que ganó con la selección argentina. Mundial, bicampeón de América y también campeón de la finalísima, y ahora buscará un título con Rosario Central. Está tomando ese cactus lleno de espinas y estamos como con muchas espinas en estos últimos tiempos, ¿no? Habíamos prometido a la gente hablar de el camino recorrido por derechos que costaron tanto de a uno ir incorporando, y un lamentable borrado de muchos derechos y de un recalculando en algo que vos decís a partir de la discapacidad del abuelo, que tiene que entrar a internet y mandar un mail diciendo y pidiendo turno porque tiene, bueno, toda esa cosa que obviamente aquellos que razonamos de alguna manera como lo estoy haciendo yo, decís, esto está hecho no para la accesibilidad, sino todo lo contrario, para quitarle las ganas de decir, ¿sabes qué? Acá me quedo. Sí, vos sabés que nos pasa en la oficina de discapacidad que muchas veces vienen
los adultos mayores y vienen con un celular porque tienen que mandar un mail, pero no saben a dónde. La verdad es que uno termina acompañando porque no todos tienen la suerte de tener una red de contención, de tener familia cerca, de tener acompañamiento cerca, familiar o asistido de alguna manera. Y la verdad es que son desafíos que no deberían estar pasando, ¿no? El tema de accesibilidad aún estamos bastante lejos. Si bien es verdad, por eso digo, si uno va haciendo recorrido, yo hago recorrido en mis más de 30 años de trabajo en discapacidad y hemos logrado en el punto que es muy emocionante. Recuerdo cuando una mamá dice, ay, mi hijo tiene tal discapacidad, no voy a poder ayudarlo. Y cuando poder decirle, no, es obligación que le cubran los tratamientos, y esa madre verla llorar de la emoción, fue todo un cambio, ¿no? en estos tiempos. Pero a nivel de accesibilidad, todo el tiempo estamos repensando, hay una rampa y estacionó un auto, a este abuelo le están proponiendo determinadas situaciones que son difíciles de entender, o a una persona adulta, mayor, pero con una discapacidad intelectual, o con un cuadro, porque en realidad yo creo que a veces no se toma dimensión, que quizás hay familias donde están todo el tiempo presentando, en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque acá lo complejo es la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hace una persona en situación de vulnerabilidad? Por una discapacidad, por una cuestión económica, por una cuestión de comprensión, por lo que sea, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos todavía avanzando y evidentemente este último tiempo retrocediendo, ¿no? Está todo el tiempo uno escucha, inclusive hasta cuando pienso ahora en retroceder, ¿en qué se retrocede? Y en el lenguaje se retrocede. Se está tomando la discapacidad como algo posible para insultar, como algo denigrante, como algo que genera en el otro como una cuestión de... yo por eso digo una categoría inferior, hablo, ¿no? Como si hubiera en la cuestión de la humanidad categorías, ¿no? El que se lo merece y el que no. Y ahí estamos en el punto, porque tener una discapacidad con una solvencia económica no es lo mismo que tener una discapacidad sin una solvencia económica. Veníamos hablando de este programa y le decía como si la discapacidad, esto de ser el problema del otro, bueno... escuchamos algo así como yo no tengo un funcionario dijo yo, ¿por qué yo voy a pagar peaje y vos no? Le dijo a una persona madre con un hijo con discapacidad. Entonces a vos te parece que estás como en otra escala, como decís vos, estás como en otro, yo tengo la bendición de que no tenga eso. Y el tema de la discapacidad, dentro de un minuto puedo llegar a ser yo la que la tenga. Porque la discapacidad no es que son todas de nacimiento, o sea, una ACV, no sé, hay miles de condiciones, un golpe, una caída, un tropezón, no sé, hay 1000 cosas que te pueden convertir dentro de un minuto en discapacitado. Entonces, viste, cuando vos ninguneás al otro, o haces, ¿no? Y te puede caer en la cara, y yo siempre digo, Dios lo ve todo, ¿no? Mira, yo creo que uno se construye como persona en función de las experiencias, y las experiencias son las que te van armando, forjando tu personalidad, pero también armando tu pensamiento, ¿no? Me parece que lo que está faltando son las experiencias, porque quizás te puede pasar a vos o no, pero si vos no estuviste cerca de un vecino, de un ciudadano que le pasó y no escuchaste y no fuiste y no golpeaste su casa, no fuiste a su casa y no compartiste un mate, no te vas a enterar y vas a pensar que eso no existe, porque es la experiencia lo que te hace abrir la cabeza. Digo, si te quedas en una oficina atrás de tu hermoso escritorio, probablemente no puedas comprender de qué estás hablando. Yo creo que la mejor comprensión es el vivir la experiencia y el compartir la experiencia con otro. Bueno, pero ahí está donde necesitamos tener
conciencia nosotros, que somos los que en definitiva componemos realmente el Estado, ¿no? Todo el Estado argentino, somos todos parte de esta sociedad y de este Estado argentino, solamente que circunstancialmente ponemos a alguien para que lo maneje, pensando y depositando en él todas las esperanzas que cada uno tiene desde su mundo y desde su ámbito y de esas necesidades que tenemos todo el mundo del Estado. No se puede prescindir, nadie puede prescindir del Estado, nadie, ni el multimillonario que pasa por acá por Capilla, que va y viene y que hoy es un funcionario muy importante en el país y que lo vemos que va y viene en su helicóptero. Él tampoco puede prescindir del Estado, nadie lo puede hacer. El tema es encontrar cada uno desde su individualidad la presencia que corresponde y que debe tener el Estado para cada uno de los individuos que lo componen. Sí, y bueno, porque precisamente somos humanos y los humanos no vivimos en soledad, sino vivimos en comunidad. Y eso requiere de toda una complejidad, ¿no? Por eso luego están las leyes y luego está el ordenamiento y la normativa, lo que hace que nosotras podamos estar comunicándonos y manteniendo un diálogo y una convivencia, y eso incluye a las personas con discapacidad. Este es el punto, ¿no? El Estado tiene que ver para todos, porque no estamos en soledad. Entonces, el que tiene la suerte de tener una solvencia económica distinta, va a tener mayor accesibilidad, pero no va a poder prescindir del Estado. Exactamente no, porque debe acatar estas normas que construimos como sociedad, que se fueron construyendo porque no aparecimos de la nada, ¿no? Entonces que se fueron construyendo e inclusive va a poder repensarlas, o por eso está la democracia y va a poder discutirlas pero la norma también y el Estado habla de un respeto, ¿no? Entonces puede ser que esa persona quizás piense distinto porque tampoco ha podido acercarse a quien no la está pasando del mismo modo. Bueno, pero si esa persona no tiene la capacidad y es un discapacitado como para conformar o llevar adelante los destinos de un determinado tema o de una determinada complejidad, esa discapacidad lo inhabilita, en este caso, de ser quien lo guíe, ¿no? O de ser quien guíe. Sí, a mí me preocupa muchísimo quien en realidad ocupa lugares importantes y determinantes que no está pudiendo escuchar, porque quizás el que tiene una cuestión económica y no lo puede entender, bueno, quizás vaya leyendo y capaz puede acercarse a que el Estado no es solo su barrio cerrado, pero quienes están ocupando lugares de funcionarios públicos, la palabra lo dice, ¿no? Es para todos, y me preocupa quizás esas personas que solo entienden que la vida ha pasado por su barrio cerrado o por su educación privada, que seguramente ha sido muy buena, pero no están entendiendo lo que es una educación pública de alguien que va a la escuela sin comer, ¿no? Entonces me preocupa eso, quizás no el que tiene la solvencia económica y no tiene un lugar de funcionario público, sino el que tiene el lugar de funcionario público, que su deber es conocer las realidades de todo el país y de todas las personas. La verdad que estamos intentando ver cómo podemos ayudar. En este caso particular, los que hacemos enfoque de nuestro tiempo para el canal provincial, para toda la región, para YouTube, donde estamos, es intentar visualizar estos temas para tratar de bloquear tu indiferencia, para que todos nos comprometamos a ser parte y que todos nos comprometamos a no dejar que estos hechos tan crueles, y voy a usar la palabra cruel, que está de moda, y tan dolorosos, no nos invadan, no nos coman nuestra conciencia y no nos aniquilen nuestra humanidad. Exijamos como debemos que las personas que no tienen capacidad para llevar adelante temas tan sensibles de la sociedad y de la humanidad no deberían estar a cargo.
Yo agradezco infinitamente que uses tu lugar para hacer visible esta cuestión de la discapacidad, de los derechos y que la gente pueda escuchar que no tiene que ver con una cuestión ni de amor ni de que están abusando del Estado, que tiene que ver con una cuestión de respeto, de dignidad a la que todos merecemos. No solamente yo lo merezco, lo merecen todos. Y todas.